Estimados, ¿cómo están? Vamos a ver la clase hoy de evaluación de tierras con fines de riego y explicar brevemente la práctica que está relacionada con esta teoría. Este método de evaluación con fines de riego es un método que fue generado por el Departamento de Interior de los Estados Unidos y busca establecer clases de la tierra con una expresión de la capacidad de pago y relacionado con el riego. Lo que hace es evaluar los ingresos. Los ingresos son un balance entre la capacidad de pago que tiene el cultivo y los costos de producción, y esa capacidad de pago tiene que alcanzar para los costos de mantenimiento del productor y su familia y para ir amortizando los costos del establecimiento del riego, porque establecer un riego es una gran inversión. Entonces esa capacidad de pago tiene que, para que la familia se mantenga, y además ir amortizando y pagando la deuda del sistema de riego. Los principios básicos de este sistema de clasificación son que las clases deben expresar un propósito de las futuras relaciones suelo-agua-cultivo, deben ser definidas en función del objetivo específico del estudio. En la clasificación de tierras se establece una correlación entre factores económicos y físicos. Las características y cualidades relevantes de la tierra y los valores aceptados para cada característica individual dentro de cada clase se seleccionan según el lugar y la época. La clasificación de tierra con fines de riego debe realizarse en dos pasos básicos. Lo primero es la delineación de las tierras arables y el segundo paso es la selección de las tierras regables. Las tierras arables son todas las tierras aptas para producir adecuadamente bajo riego y se les provee de agua y de los mejoramientos esenciales para regar como nivelación y drenaje. Es decir, cuando hacemos la clasificación, todas las tierras que nos dejan aptas para riego son las tierras arables. El segundo paso, que es la selección de tierras regables, ¿verdad? Son las que realmente pueden ser regadas una vez que se diseñe el plan específico de riego y se monte el riego. Entonces ahí la principal limitación es el agua. Si yo puedo tener 1000 hectáreas de tierras arables, pero si el agua solo me alcanza para regar 200, solamente tengo 200 hectáreas que son regables. También tienen que ver los costos de obras y servicios y las tierras requeridas para caminos, canales, etc. Entonces, es ya desde el punto de vista práctico, cuánto de verdad de todo lo que es arable se puede regar. Las clases por el sistema de riego son 6. La clase 1 es la que tiene mayor actitud con una mayor capacidad de pago. En la clase 2 tiene una mediana aptitud para riego con una capacidad de pago intermedia. Y la clase 3 una baja aptitud de riego con una capacidad de pago baja. La clase 4 son tierras aptas para riego, pero bajo condiciones especiales de uso y manejo. Zonas dependientes, zonas con suelos muy pesados como cultivo de arroz, caña de azúcar. Vamos a ver eso un poco más adelante. Con capacidad de pago variable en función de los tipos de uso. Por ejemplo, las hortalizas es un tipo especial. Generalmente tienen una alta capacidad de pago, pero otros cultivos pueden tener una baja capacidad de pago. La clase 5 es una clase que queda ahí como en espera, donde no sabemos si las tierras son aptas para riego hasta que se hagan ciertos estudios especiales, y la clase 6 ya definitivamente son las clases que no son aptas para el riego. En síntesis, ¿verdad? De todas estas clases, ¿verdad? De la 1 a la 4 serían las tierras arables y la clase 6 las tierras no arables. La 5 no aparece porque queda ahí en espera para otros estudios. Desde el punto de vista de limitaciones físicas, las clases 1 son limitaciones ligeras, la 2 moderadas y la 3 y la 4 hay fuertes limitaciones para el riego. Ya en la clase 6, que no es apta, las limitaciones son muy fuertes. Y desde el punto de vista de capacidad y pago, aquí es alta, es media para la clase 2, baja para la clase 3 y, como ya lo mencionamos, es variable para la clase 4. En el caso de la clase 6, la capacidad de pago es muy baja. El segundo nivel categórico después de las clases por capacidad, por
por riego es tiene que ver con la subclase y tiene que ver con el tipo de limitación. Puede ser por limitaciones por suelo, S, limitaciones por topografía T, o limitaciones por drenaje D. Aquí tienen la tabla con que se usa para hacer la clasificación de riego. Ustedes la tienen también en su práctica. Esta es una tabla donde ustedes ven, aquí está dividida en dos, ¿verdad? Tiene toda la parte de suelo, la parte de topografía y la parte de drenaje. Y uno va entrando, ¿verdad? Por la primera columna posible de la izquierda, donde están las clases 1, y una vez que bajas a otro nivel, clase 2, clase 3, clase 4 o clase 6, ¿verdad? Ya no vuelves otra vez, no te regresas. ¿Sí? En donde estén las limitaciones más fuertes, tú marcas las limitaciones si son por suelo o por drenaje. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero es la textura, entonces dependiendo de la textura tú entras. Por ejemplo, si tu textura es areno-francosa, ya entras por clase 3 y ya para acá no vas a la clase 1, sigues en la clase 3. ¿Ok? Y así vas hasta que llegas al final de la tabla, donde tengas las limitaciones que se correspondan con esa clase, esa peor clase que te dé, entonces tú indicas las limitaciones por, si son por suelo, por topografía y drenaje. Pero en la práctica, cuando hagamos un ejercicio, ustedes van a ver mejor cómo se usa. Fíjense que aquí en la parte de suelo se usa textura, profundidad efectiva, infiltración, salinidad, alcalinidad y acidez. En el caso de topografía se usa la pendiente general y la pedregosidad, y en el caso de drenaje se usa la profundidad a nivel freático y la clase de drenaje. Ok. Los factores que toma en cuenta esta clasificación por riego son los factores económicos. Tiene que ver dos cosas en los factores económicos. La productividad, que es un balance entre la capacidad productiva y los costos. O sea, rendimiento multiplicado por el precio, lo que se produce en dinero, hay que reducir los costos. Pero esos son los costos eh, operativos o los costos anuales del desarrollo del cultivo. Hay unos costos de desarrollo que tienen que ver con el costo de, la implementación del riego, que pueden ser variables dependiendo del tipo de riego, pero entonces ese costo uno se va amortizando con el tiempo. Los factores físicos, ya vimos, son suelo, topografía y drenaje, que tienen que ver con la subclase, ¿sí? Pero también se usa alguna información adicional. Se puede establecer los requerimientos de riego, si son bajos, medianos o altos, la drenabilidad, si es buena, restringida o pobre, y algunas evaluaciones especiales que están relacionadas con la clase 4, ¿verdad? Cuando uno clasifica el suelo con clase 4, entonces generalmente indica para qué uso y qué tipo de riego se usaría. ¿Ok? Puede ser para hortalizas, frutales, pastos, caña de azúcar, arroz. En el caso de si se usa, puede hacer riego por aspersión o riego subterráneo, por ejemplo, riego por goteo subterráneo. Aquí tienen un ejemplo de clasificación, ¿verdad? Es una fracción, en la parte de arriba va la clase y la subclase. Por ejemplo, un suelo clase 3 que tiene limitaciones por suelo, topografía y drenaje. Y en la parte inferior de la fracción, entonces, primero va la productividad, que tiene que ver con esta parte, ¿verdad? Luego vienen los costos de desarrollo, que pueden ser bajos, medios y altos. Aquí tienen las clases. Luego tienen los requerimientos de riego bajo, medio y alto. Y finalmente la drenabilidad de buena, restringida y pobre, X, Y, Z. La clave de un buen sistema de riego es tener un buen sistema de drenaje. Porque, sobre todo, si regamos un día y ese mismo día más tarde o al día siguiente llueve y llueve bastante, tenemos que tener la capacidad de eliminar los excesos de agua para que el cultivo no sufra de anaerobiosis o por inundación que haya en el terreno. Aquí tienen una clase de riego 4, ¿verdad? Fíjense
que es una clase especial, igualito es una fracción, entonces clase de riego 4, después dice, en este caso con pendiente, lo más sensato es hacer riego por aspersión, ¿verdad? No un riego por surco ni por mega, porque va a causar erosión, tiene limitaciones por suelo y topografía, tiene una productividad baja en este caso, ¿sí? Los costos de desarrollo son bajos, los requerimientos de riego mediano B y la drenabilidad es buena X, ¿sí? Tiene que ver con la parte de la pendiente. Entonces, bueno, aquí tienen realmente el sistema de riego por clasificación por riego fue uno de los primeros sistemas que consideró la parte económica. Y es muy importante porque el usar, el colocar riego en el cultivo implica una inversión. Ok. En lo que la tendencia actual es que hagamos evaluaciones, también se hace la evaluación de tierra, todo lo que vimos en la segunda, tercera y cuarta práctica de esta etapa. Ahora empezamos por capacidad de uso. Luego vimos 3 prácticas o 3 clases y prácticas relacionadas con evaluación de tierra y pago, pero vimos el esquema de evaluación de tierra de secano, ¿sí? Pero hay un esquema de evaluación de tierras por riego que usa otras cualidades. En este caso, en el sistema hay un manual, ¿verdad? Para el esquema de evaluación por riego y se usa 32 cualidades. Bueno, este es el esquema de evaluación de tierra, ya lo sabemos, ¿verdad? Por un lado tenemos los tipos de utilización, por otro lado las unidades de tierra. Los tipos de utilización tienen requerimientos, la tierra tiene cualidades que al final son los mismos, se armonizan para la actitud física y luego los suelos con mejores actitudes 1 y 2 se hace una evaluación económica, ¿verdad? Para ver una evaluación de impacto ambiental y una comprobación de campo para tener la actitud final. El caso, siempre los requerimientos de los TUT, ¿verdad? Y que son las mismas cualidades, esos requerimientos se dividen en varias clases. Y ahí tenemos el conjunto de cualidades que están en los esquemas de evaluación agrológicos, de manejo y de conservación. En el caso dijimos que los requerimientos, que son las mismas cualidades de la tierra, ¿verdad? Que usan 32 requerimientos y aquí están separados, ¿verdad? Aquí vienen los requerimientos, por ejemplo, agronómicos, radiación, temperatura, cantidad de agua. Fíjense que aquí hay cosas que no están en secano, aireación, nutrientes, enraizamiento, inundaciones y tormentas, no están en secano, salinidad, alcalinidad, pH, nutriente y toxicidad, plagas, enfermedades de malas hierbas, ciclo de crecimiento y periodo vegetativo, calidad del agua, que tampoco está en secano. Fíjense que en el caso de los requerimientos de manejo de la cosecha y después de cosecha, mecanización, ubicación, estas están en el esquema de los tubos de secano, pero aquí vienen otros requerimientos, que es manejo, aplicación de agua y manejo agrícola previo a la cosecha, ¿ok? Entonces, que tienen que ver con la parte de riego. En el caso del desarrollo, requerimiento de desarrollo y mejora, protección contra inundaciones, específica para riego, desmonte, ayuda de enmienda física, química y orgánica, drenaje, nivelación de tierra, tiene que ver con la parte de riego, lixiviación, duración de periodo de recuperación, número de años proyecto para plena producción, también tiene que ver con desarrollo de riego y obras de riego. Aquí están los requerimientos de conservación medio ambiente, riesgo de erosión, prevención a largo plazo de alcalinidad y salinidad, también tiene que ver con la parte de riego, control a largo plazo de agua subterránea y superficial, cuando usamos agua de pozo, esto es muy importante, el agua subterránea y riesgos ambientales. Y los requerimientos socioeconómicos, aptitudes de los agricultores de riego, ¿ok? ¿Están capacitados o no están capacitados para hacer riego? Otras limitaciones socioeconómicas que sean de interés. Entonces, fíjense que en el caso de los esquemas de evaluación de agricultura de secano había 25 requerimientos, que son 25 cualidades. En este caso de riego hay 32. Con esto terminaríamos la clase y
veríamos de qué se trata la práctica, que la vamos a explicar muy brevemente. ¿Ok? Es la práctica 8, que es la última práctica de esta unidad 2. Y tiene que ver con la evaluación de tierra con fines de riego. Los objetivos son señalar las consecuencias de la utilización de información edafológica en la selección de tierras para riego, evaluar en campo las características y cualidades edáficas que afectan la potencialidad de las tierras para riego. Esto no lo vamos a hacer por esta condición de que estamos dando las clases virtuales. Y entonces vamos a utilizar para hacer la evaluación de riego, ¿ok?, estas mismas unidades de tierra que utilizamos anteriormente. En el cuadro 8.1 vamos a hacer la evaluación de la unidad de tierra 1 y la unidad de tierra 3. ¿Ok? ¿Ok? Aquí nos falta alguna información que se la vamos a completar. 3 datos para que podamos hacer la clasificación con fines de riego. Clasificar sitios, unidades de tierra de acuerdo al grado de utilidad del uso de riego. Bueno, eso lo vamos a hacer entonces con la unidad 1 y la 3. ¿Ok? Y reconocer diferencias entre tierras arables y tierras regables y su implicación en la selección de tierras para riego. Entonces, la práctica tiene dos actividades. La primera actividad es la evaluación de la actitud de la tierra para uso bajo riego. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar, ¿verdad?, el sistema de clasificación por actitud para riego en, ya les vuelvo a retomar aquí, ¿verdad? La unidad de tierra 1, vertitropaco y arcillosa fina, y unidad de tierra 3, típica argistol, arcillosa fina. Pero lo que vamos a hacer acá, ¿verdad? Ahorita le vamos a pedir que ustedes lean la práctica y vean sus anexos, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer acá es que una de las unidades la vamos a hacer cuando tengamos la clase síncrona, la clase de práctica del jueves y viernes, y la otra unidad la vamos a dejar como una asignación, una tarea que va a tener una puntuación. ¿Ok? Eso lo vamos a explicar con más detalle en la práctica. Entonces, por favor, le pedimos que revisen toda esta información que está acá, que lo lean con detenimiento. Este cuadro 11.2 tiene que ver con características adicionales de los sitios de campo. Lamentablemente esos sitios de campo no están asequibles ahora por las condiciones como está la facultad. Entonces, lo relativo, por ejemplo, a infiltración básica, esta información de conductividad eléctrica del extracto, cationes cambiables, capacidad de intercambio catiónico, lo tenemos disponible en este cuadro 8.1. Lo que nos falta, y se lo vamos a suministrar, ¿verdad?, es la infiltración básica de la unidad de tierra 1 y la unidad de tierra 3. Se lo podemos ir adelantando aquí. La unidad de tierra 1 serían 0,25 centímetros por hora. La infiltración básica, la unidad de tierra 3, 1,5 centímetros por hora. El pH en pasta tampoco lo tenemos en el cuadro 8.1. Sería 6.7 y 6.3 para unidad de tierra 1 y 3, 6.7 y 6.3. Y nos falta aquí esta información de este cuadro, que es la profundidad a nivel freático. Para la unidad de tierra 1 vamos a colocar 100 centímetros. ¿Okay? Y para la unidad de tierra 3 vamos a colocar que es más de 120 centímetros. ¿Okay? Entonces, en caso a nivel freático, 100 centímetros por unidad de tierra 1, 120 para la unidad de tierra 3. Entonces le vamos a pedir que lean esto con detenimiento. Nosotros vamos, aquí los van a ir enviando a que busquen el apoyo en los anexos. ¿Ok? En los anexos ustedes tienen las clases de drenaje. Este mapa es el de la segunda actividad. ¿Okay? Y el balance hídrico. Tienen aquí todo el sistema de clasificación por aptitud de tierras para riego. Entonces vamos a clasificar la unidad de tierra 1, lo vamos a hacer con ustedes en la clase síncrona y le vamos a asignar una tarea de que ustedes evalúen la unidad de tierra 3. Ok, la segunda parte de la práctica
Y tiene que ver la segunda actividad con la selección de tierras arables y tierras regables. Entonces acá tenemos un mapa, ¿ok? De una zona, ¿verdad? Ese mapa, y esa zona ya se clasificó con fines de riego, esto es por la vía de Chirgua, se llama el asentamiento campesino de la Paredeña. Entonces, fíjense, estas unidades cartográficas que están aquí, de la 1 a la 9, a la 10, ya están clasificadas con fines de riego. Tienen las hectáreas, tienen la clasificación con fines de riego. ¿Ok? Entonces, con base a esta información vamos a seleccionar las tierras arables, que son todas las tierras que tendrían aptitud para riego. Y luego, utilizando este balance hídrico y la disponibilidad de agua para riego que tenemos, vamos a seleccionar las tierras regables. Entonces, con estas dos actividades cumplimos las dos fases del sistema de clasificación por riego, ¿verdad? Que primero determinar las tierras arables, se hace la clasificación, y luego la segunda fase, que es determinar las tierras regables, de verdad, cuáles se pueden regar. ¿Ok? Entonces esto lo vamos también a aplicar en las clases síncronas y ustedes lo van a hacer como una asignación, una tarea que va a tener una evaluación como una prueba corta. Entonces les pedimos por favor que revisen la práctica y esperamos que la hayan revisado para cuando tengamos la clase. Muchas gracias y nos vemos en la clase síncrona.